Bien, hoy vamos a ver la vida y la historia de un personaje mundialmente famoso, creo que uno de los científicos eh, más reconocidos de todos los tiempos. Una persona que tuvo una manera diferente de vincularse con la vida, de vincularse con las cosas y por ende de entender las cosas, que fue lo que después le permitió ver la vida de otra manera y poder acompañar a que el mundo la vea de otra manera. Y esta persona es nuestro querido Albert. Bien, ahí está. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, un pueblo de Alemania. Su padre fue Hermann Einstein, que se lo caracterizó siempre como una persona generosa, amable, justamente le transmitió ese valor de la amabilidad. Y por otro lado, Pauline Koch, su madre, era la que le transmitió el amor por la música. Su madre tocaba el piano y de hecho Albert va a tocar el violín desde los 5 años que empezó a tomar clases. Y lo que tiene que ver con la perseverancia y la paciencia. Se decía que era una mujer muy perseverante. Bueno, en general creo que a veces la música, ¿no? También más como se tomaba en esa época, le daba esa constancia. De muy chiquito se muda a Múnich con su familia. Y acá lo que es curioso es que él tuvo muchos altibajos, o sea, su familia tuvo muchos altibajos económicos. Su padre, junto con su tío Jacob, o Jacob, fundaron una empresa dedicada a la instalación de agua y gas. Le fue muy bien en un momento, muy bien. Se empezaron a expandir a distintos países, bueno, se expandieron hasta Italia, y después les empezó a ir muy mal, a nivel de que se fundieron rápidamente. Entonces, Einstein también vivió como esa idea de altibajos. Nació en un lugar humilde, después le fue muy bien a la familia, después le volvió a ir mal, como que de hecho es el vínculo que manejó con el dinero toda su vida. Eh, de chiquito, y acá hay un mito, se dice, quizás alguno escuchó, de que le costaba la escuela y de que fue rechazado, digamos, en distintas ocasiones, y no es tan así. Sí le costó empezar a hablar, recién a los 3 años empezó a hablar, empezó a poder comunicarse. Pero después en las materias que le gustaban realmente le iba muy, muy bien. Era paciente y reflexivo, muy distinto de lo que era su hermana, Maya, que era mucho más extrovertida, alegre, dinámica. Eh, Einstein siempre fue como un poco más paciente, tranquilo, reflexivo, aunque con su humor. Vamos a ver que el humor es una cosa clave que maneja. Bueno, como decíamos, a los 5 años comenzó clases de violín. ¿Y por qué lo traigo? Porque él en una de sus frases dice que si no hubiese sido científico, hubiese sido músico. Que para él la música y la ciencia estaban 100% conectadas. Eh, un colegio católico, si bien era judío y nació en una familia judía, no observante. Fue un colegio católico y se solía sacar buenas notas, especialmente en lo que era ciencias naturales y matemáticas. Lo que siempre le costó un poco más fue la parte de lengua. Y en el secundario tuvo algunos conflictos con la disciplina principalmente, con esta idea de no poder cuestionar los dogmas.
y se enfrentó a algunos profesores. De hecho, de ahí viene la icónica frase de un profesor que le dice que no iba a lograr nada en la vida, eh, que obviamente le termina demostrando lo contrario. Eh, Ahora, esto está bueno. Su tío Jacobo lo introdujo en el mundo de la matemática, pero después él se transformó en un autodidacta, siempre fue un autodidacta. El tío era ingeniero, pero Albert aprendió cálculo, álgebra, un montón de cosas a los 14, 15 años solo. Y de hecho, el tío había puesto, trabajaban con el padre, y el tío se ocupaba, tenía un taller en la casa de nuevos proyectos e invenciones para el negocio. Ese era el título. Y básicamente se ponía en su taller a crear, a jugar. Y esa idea juguetona de aproximarse a lo nuevo, de inventar por el simple hecho de inventar, fue algo que Albert le atrajo desde siempre. Y de hecho pasaba muchas horas en el taller con su tío. Obviamente después, eh, por eso también le fue mal a su tío y a su padre, porque ninguna de esas invenciones pudieron lucrar en el momento, porque eran todas invenciones muy adelantadas para la época. Entonces no había un mercado existente para todo lo que creaban. Bien, hasta acá nos vamos haciendo una idea de dónde viene Albert. Empezamos a esbozarnos, a ver, ubiquémonos en la historia también, ¿no? Principio del siglo XX, eh, otro mundo completamente distinto al que vivimos hoy. Otra Porque realidad ya, totalmente distinta. sí, porque ya el de Martin Luther King del otro día es un poco más cercano, estamos hablando de 1900 y pico, pero acá, principio de siglo, completamente distinto. Eh, Bien, en 1894, debido a las dificultades económicas que vive la familia, se mudan de Múnich a Pavia, a Italia. Ahora, Albert se queda un par de meses terminando ese año de secundaria y después sigue a su familia a Italia. Cuando lo quieren matricular en la Universidad de Zúrich, a sus 15 años, no logran hacerlo primero porque él no había terminado el bachiller, o sea, el secundario, le faltaba todavía un año y piquito más, y segundo porque hizo las pruebas de ingreso y si bien le fue bien en la parte de matemática y ciencias, las otras áreas no. Por eso se dice de que fue bochado o rechazado de la universidad, de que no es que fue rechazado, que lo hizo a los 15 años. Y tampoco fue rechazado. Le dijeron, terminá el secundario y volvé que te queremos acá. Y de hecho, termina el secundario y a los 17 años, ahí sí entra en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que era una de las más grandes de Europa, a estudiar física. Y renuncia a su ciudadanía alemana, parecía un espía, porque tuvo muchas ciudadanías, vivió en muchos países, eh, y acá renuncia para no hacer el servicio militar obligatorio. Entonces pasa a ser eh, una persona sin patria, como se le dice, por algunos años hasta que finalmente le dan la Suiza. Bien, en la universidad empieza a formarse su personalidad, su forma de pensar. Se inspiró en muchos filósofos de la época. eh, Adquiere una mentalidad un poco más socialista y siempre pacifista. Así como vimos que otros personajes que quizás tendían más a la mentalidad socialista, pero desde un lugar de activismo, como pudo haber sido Mandela, o digamos, de una manera más violenta. Eh, Algo que siempre lo caracterizó a Albert es el pacifismo y la tranquilidad, y de hecho, ahora lo vamos a ver, pero en 1914, ella volvió a vivir en Alemania, y en un momento se firma una petición de todos los grandes científicos de la época, eh, para apoyar al Kaiser en la Primera Guerra Mundial, para apoyar al rey de Alemania, si se quiere. Eh, de todos los científicos del país, solo tres no lo firmaron, entre ellos Albert. Eran tres pacifistas empedernidos. Entonces, incluso cuando no le convenía, incluso cuando no era práctico, cuando no era conveniente, cuando no era políticamente correcto, el tipo siempre fue fiel a sus valores.
Y no siempre le fue, o sea, digamos, tuvo su costo, ¿sí? Eh, bueno, lo mejor que conoce en la universidad fue a su mujer. Conoció a Mileva Maric, su primer mujer, eh, que piensen que para la época era una mujer de avanzada, hasta feminista, les diría, estudiaba en la universidad, física, era la única mujer de toda la universidad. De hecho, es la segunda mujer en la historia de recibirse de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, o sea, de una de las universidades más reconocidas de Europa. Y es la segunda porque en el medio tiene que poner una pausa para criar hijos, pero si no hubiese sido la primera. Eh, en 1900 se graduaron juntos, ahí le otorgan a él la ciudadanía suiza. Tuvieron una hija fuera del matrimonio que ella la fue a tener a Serbia, ella era serbia, eh, la fue a tener allá y medio que la dieron en adopción y no se sabe qué pasó con esa hija. Algunos dicen que murió joven, otros dicen que quedó en adopción. Albert nunca la vio, jamás la vio, nunca la conoció. Eh, bueno, finalmente en 1903 se casaron y al año tuvieron a Hans y después, unos años después, a Edward, sus otros dos hijos. Tras graduarse, y acá vimos un poco lo que se repiten en todas las historias. Uno dice, ah, bueno, ya el tipo era un privilegiado, un genio, un bocho, ya está, lo van a querer de todos lados. El tipo se graduó y no pudo encontrar trabajo como profesor. Estuvo como tutor, como vendría a ser, no sé, asistente de aula o profesor particular un par de años, hasta que un amigo le consiguió un trabajo en la oficina de patentes y registro intelectual. O sea, trabajo administrativo en la oficina de patentes. Eh, y decís, bueno, estuvo un par de meses hasta que todo el mundo vio su gran genio. Tuvo 7 años. 7 años haciendo un laburo administrativo. Ese tiempo lo aprovechó para finalizar su doctorado y de hecho durante esa época escribió varios artículos que son los que luego lo van a hacer famoso. En 1905 fue el año que escribió 4 artículos que fueron la base de todo el trabajo profesional de su vida. De hecho, por uno de esos artículos le dan después el premio Nobel más adelante. Pero tardaron 15 años en reconocérselo. Por eso, la paciencia, la tranquilidad, el saber que todo llega, que todo tiene su tiempo y seguir accionando en pos de eso, ¿no? Bueno, paciencia, me quedo sentado, ¿eh? Sigo accionando sin desesperarme, sin quemarle la ansiedad. Finalmente, en 1908, o sea, 8 años después de graduarse, obtiene un cargo como profesor de física y conferenciante. ¿Por qué digo 8 años, 7 años? Porque si no, nosotros, tenemos un emprendimiento y como decimos siempre, si a los 3 meses no funciona, ya estamos mal. Si una relación al año no está todo pum para arriba, está mal. Si una sociedad a los 2 años no fue el mejor negocio de la historia, no sirve. Si cambié de puesto de trabajo y al mes no me adapté, entonces no valgo. Pero esperá, hay cosas que tienen procesos internos y externos. Entonces, aprendamos no solo a respetar los procesos, sino a disfrutarlos, porque la vida son procesos, no son metas. ¿Qué piensan? Que todo Buen día. proceso tiene su Perdón. tiempo. Buen día. Buen día. Sí, hay una miniserie que es fabulosa en HBO de la vida de él, Genio se llama, que realmente te hace todo un paseo por todo el siglo XX y te va mostrando, bueno, todos los personajes, porque aparte él laburó con grandes personajes o convivió o fue contemporáneo en todas las áreas. Y te va mostrando cómo la vida de él en realidad fue esto de los procesos, ¿no? Nada le salió fácil de un día para otro, ni a él, y marca aparte la vida de la mujer, que fue, él no hubiera hecho ni un cuarto si no hubiera sido por la primera mujer. Si pueden verla, realmente la recomiendo muchísimo porque es fabulosa la miniserie, está en HBO.
y habla mucho de esto de los procesos y de cómo vivió en todo un siglo que fue un siglo, nada, muy especial, el siglo XX, ¿no? Las dos guerras y esto del pacifismo, de cómo él hasta último momento se resiste a irse de Alemania y se resiste a creer que estaba en el medio de una cosa tan violenta, ¿no? Como que siempre iba por la paz, todo iba de la forma pacífica, todos los cambios o todo, y bueno, y usó un poco, y se resistió a usar sus influencias para, eh, para esto, para pelear, para tomar partido, para querer imponer sus ideas. Es la vida de esta serie vale la pena porque es muy interesante cómo se ve toda la personalidad de él y que siempre iba por la paz hasta el último momento de su vida, o sea, muy, y que cuando sus ideas fueron usadas para, porque bueno, sus ideas fueron usadas para después para la bomba de Hiroshima, ¿no? Y esto a él lo devastó porque no podía entenderlo, ¿no? Y creo que si le hubieran dicho que iban a usar todas sus teorías o demás para eso, él hubiera dejado de trabajar y de hacerlo, por lo menos de entregar todo lo que pudo, lo que entregó a la ciencia. Sí, de hecho lo vamos a ver en un ratito. Es una de las grandes controversias, esa de su participación o su no participación en la creación de la bomba nuclear. No sé si justo ya mi o María Elisa iba a hablar también, me parece. Sí, buen día. Sí. Yo lo que iba a decir era un poquito eso, pero más simplificado, no con la información, pero sí comprender que los procesos tienen su tiempo. Creo que como la semilla que muere en la tierra y después tiene que germinar y buscar la luz. Lo mismo pasa con el bambú, por ejemplo, que tiene sus 7 años de proceso para después poder emerger, ¿no? Yo creo que el, el poder ser fiel a ese proceso y a uno mismo, quién es, eh, tiene su tiempo. Sí. Para mí el ejemplo del bambú, que lo hemos mencionado ya, es de los más gráficos, porque son los procesos los que no se ven cuando generamos las bases, las raíces sólidas, para que después lo que no creció en 7 años crezca en 3 semanas. Metros y metros y metros de altura. 30 metros tiene algunos. Pero 7 años regando para ver el resultado 2 semanas, 3 semanas. Y uno dice, en 2 semanas la pegó. Sí, la pegó cuando ve la foto de 2 semanas. Pero mirate el video de cómo está hace 7 años regando la plantita, sin ver Sí, nada, confiando, creyendo, con fe como, ciega, con constancia, con sí. perseverancia, con cansancio, con lo que sea, con ilusión, con esperanza. A ver, esa parte de la película no te la muestra. Es lo que No, hacemos acá. claro, como El decía saber Woody esperar. Allen también, el éxito que yo tuve no, de la noche a la mañana me llevó sus 10 años. Sí. Y eso es una de las cosas que más, les diría, que más necesitamos para entender el éxito. Es lo que hacemos todos los lunes acá, porque vos ves la tapa del diario, y decís, este la pegó, mirá la startup, mirá la empresa unicornio, mirá la persona que descubrió tal cosa, pero te muestran la foto. Nadie te muestra la película, nadie te muestra todo lo que la persona tuvo que atravesar, vivir, crecer, transformar interna y externamente para poder materializar eso que después se ve como fantástico. Por eso, uno de los ingredientes del éxito es amar los procesos, disfrutarlos. Yami, Sí, no, simplemente quería aportar esto, el hecho de poder identificar si estás viviendo un proceso o lo que sea, identificar si lo estás disfrutando, ¿no? Creo que te lleva a enfocarte más en las acciones y no tanto en el resultado, o sea, como que también baja un... ¿le cortó?
de querer que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien y bien. ¿Se escuchó? Sí, ahí va. Sigo con delay. Exactamente. A ver, qué pregunta simple y poderosa la que acaba de hacer Yami. ¿Estamos disfrutando nuestros procesos? Porque yo ya sé que tengo la meta, que quiero ir allá, que quiero lograr tal cosa, tal otra. Si no lo sé, bueno, hora de cuestionarme y empezar a plantear un objetivo. Pero suponiendo que ya lo sé, genial, tengo el norte, tengo el camino, sé lo que quiero. ¿Pero estoy disfrutando el proceso? ¿Cómo me levanto cada día? ¿Cómo lo vivo cada día? Ayer justo tenía una conversación de una persona que decía, quiero dejar de trabajar para dejar de estresarme. Estaba próximo a jubilarse. Le digo, el tema es que el estrés te lo llevas con vos. Es dejar de estresarte para luego dejar de trabajar, si querés. Pero el estrés es una forma de vida. El enojo es una forma de vida. El rencor es una forma de vida. El victimismo es una forma de vida. Así como también lo es el altruismo, la tranquilidad, la paciencia, el amor, la unidad, todos los valores que venimos viendo con cada uno de los personajes. Pero eso es una lección diaria. Más que diaria, es del instante. En cada instante estamos eligiendo desde dónde vivir. Y eso es Saber también, ubicarse en el momento. exacto. Saber ubicarse en el momento, elegir en el momento y seguir. Tampoco castigarme por lo que elegí. No, porque una vez cometí un error, ya está. Elegiste el momento, hoy elegí perdonarte, hoy elegí amarte, hoy elegí seguir para adelante. Como dice Yami, disfrutando el proceso. Es una pregunta muy simple, pero que pone también en perspectiva nuestra vida, porque si no, ¿para qué? ¿De qué sirve llegar a esa gran foto donde salís en el noticiero, en los diarios, en donde vos quieras, diciendo, lo logró? ¿A qué costo? ¿Qué es lo que logró realmente? Si no disfrutó esos 7 años. Por las 2 semanas de crecimiento del bambú no lo vale. 7 años por 2 semanas a mí no me cierra. A mí tampoco me cierra un año laburando en algo que no te gusta para 2 semanas de vacaciones. Ya que vamos a ese tema. Mucho menos 7 años. Tal cual. Bien. Entonces, el segundo valor que nos trae es el del desapego y la humildad. ¿Por qué? Él, después de casarse, se mudan a Praga, se nacionaliza para obtener el cargo de profesor en física teórica, fue elegido miembro de la Academia Prusiana en 1913, todo divino. Acá ya tiene un tema con Mileva, ya se venían llevando muy mal, y ella se va con sus hijos a su Serbia natal, estaba colapsada, estaban colapsados, ninguno de los dos creo que estaba demasiado preparado para tener hijos, y Einstein se queda en Praga, entonces ahí estuvieron 5 años separados, todo lo que duró la Primera Guerra Mundial estuvieron separados. Y justamente cuando termina la guerra, bueno, a sus 39 años, deciden divorciarse. Piensen también que en esa época divorciarse no es lo que es hoy en día. 1919, o sea, era un caso extraordinario esto. Y a los 6 meses de divorciarse, se casa con Elsa Lowenthal, que va a ser su segunda mujer y su prima era, y su gran compañera de vida. Se radicaron en Berlín y acá ya arranca la época dorada de Einstein, por así decirlo. Es cuando empezó a tener ese reconocimiento mundial. ¿Por qué? Como dijimos, él en 1905 escribió esos artículos y bueno, siguió profundizando en esos 4 artículos que escribió. En 1916-17 saca como un plus del artículo, como ya un paper un poco más formal, explicando un poco mejor esos artículos, pero recién en 1919 hubo un hito que se comprueba lo que él había venido diciendo hace 10, 15 años. Entonces, recién en el 19, en la sociedad dice, no es un loco que está flasheando. Acá hay algo de verdad, mirá, lo comprobamos. Es un pionero, es un visionario, es un genio. Por eso, en la década del 20 es donde empieza a tener el destape mundial. De hecho, en 1921 gana el Premio Nobel de Física, que va directo a apoyar económicamente a sus hijos y a su ex mujer. Como decimos, no tuvo un buen manejo financiero Einstein.
De hecho, hay una anécdota que se cuenta porque él en la década del 20 viaja por todo el mundo. eh, y él estaba en un restaurante en Japón, no tenía plata para dejar una propina y les deja una notita, y en una notita, en una servilleta, y esa notita después la vendieron por miles y miles de dólares. Y él en la notita que le puso, algún día esto tendrá un gran valor. O sea, tenía esa visión. Él veía el valor, pero no se manejaba en el mundo del dinero. Nunca le faltó, nunca le sobró. No fue un tema de su vida. Eh, y tenía, entre comillas, todo para poder hacerlo, a nivel de fama, contactos, injerencia mundial, diría. Fue uno de los personajes más reconocidos del siglo XX. Los comparaban con Newton, o sea, estamos hablando una figura que se hizo masiva en tiempos donde no existían las redes sociales, no existía el televisor. A ver, estamos hablando 1920. De hecho, cuando empieza el destape, que la radio, que esto, que lo otro, empieza a ser una de las primeras figuras internacionales. Eh, bueno, justamente viaja por todo el mundo ahí. Y como decíamos, cuando recibe el premio Nobel de Física, ya lo tenía semi-embargado directo para dárselo a su ex mujer. Y vivió, no sé si en la austeridad, pero contento, conforme, tranquilo con lo que iba apareciendo. Eh, Ahora, lo loco es que cuanto más reconocimiento tenía a nivel mundial, en toda esta década, desde el 21 que gana el Nobel hasta los 30, 30 y pico, fueron años donde era una celebridad mundial. Cuanto más lo querían en el mundo, menos lo querían en Alemania. ¿Por qué? Porque era judío. Estamos hablando en la época donde empieza a surgir el nazismo. Eh, Era judío, pacifista y encima sionista, a favor de tener un Estado judío. Entonces, eh, realmente empezó a sufrir muchísimo el nazismo. Y esto que decía Sandra, él se resistía a irse porque le gustaba su tierra natal, le gustaba Alemania, pero primero le sacaron el cargo de la universidad, después no lo dejaban caminar sobre la calle, después, hasta en un momento, eh, se creó una asociación de científicos nazis que buscaban desacreditarlo y desprestigiarlo a nivel internacional y escribieron un libro que se tituló 100 autores contra Einstein. Ese era el título del libro, donde 100 eruditos de la ciencia buscaban razones para desacreditar las teorías de Einstein. A lo Directo como que, para matarlo. ¿eh? Directo como para matarlo. Claro, directo, directo. ¿Por qué lo valoran a este tipo? Por su inteligencia, por su genialidad. Bueno, pongamos 100 tipos que investiguen todos los días en su contra. ¿Saben lo que respondió? ¿Por qué 100? Si estaría equivocado, bastaría con uno solo. Entonces siempre tenía esa calma, esa templanza. Y ese humor que lo caracteriza. De hecho, hay una anécdota. Yo al principio cuando lo leí digo, no, pero esto debe ser mentira. Busqué, investigué y corroboré que realmente había sido así. En, en un momento, justamente en esta década, estaba de conferencia en conferencia. Ya era un conferencista internacional, que para esa época no era tan común. Repito, no es como hoy en día me subo a un avión, ya está, hoy estoy en Miami, mañana estoy en Europa, o sea, era otra época. Y de hecho no había muchas fotos de él a principios de la década del 20. Entonces, en un momento él se queja con su chofer. Una particularidad de él es que nunca manejó. No le gustaba manejar, no le gustaban los autos y de hecho siempre tuvo chofer. Va, siempre que pudo, si no, no manejaba, pero... entonces lo estaba llevando el chofer a una conferencia
y en un momento se queja porque tenía que repetir lo mismo en todas las conferencias, ya estaba harto. Y el chofer, que lo escuchaba en todas las conferencias, dijo, deja, yo te reemplazo. Y a Einstein le encantó la idea. En eso era muy juguetón. Eh, Se cambiaron el disfraz, o sea, él se disfrazó de chofer, al chofer le puso el traje, y el chofer se para a dar la lección que escuchó que Einstein venía dando hace 50 lecciones atrás, o sea, lo venía acompañando en todo su camino. Y en un momento le hacen una pregunta a Einstein, que en realidad, o sea, era el chofer que estaba disfrazado, porque repito, no se sabía muy bien en esa época, no estaba tan difundida la imagen. Alguien que no te conoce, no te conoce. No, hola, soy Einstein, hola, no sabés. Entonces, le hacen una pregunta que obviamente él no sabía responder porque él lo que había hecho fue aprenderse de memoria lo que decía Einstein, pero no tenía ni idea. Entonces, el chofer muy astuto dice, esta es una pregunta tan sencilla que voy a dejar que mi chofer, que está al fondo del salón, la responda por mí. Eh, Obviamente era Einstein. seguro. Entonces tenía siempre como ese humor, esa frescura, esa inventiva, ese juego constante. Para él, de hecho, si ven todas sus frases, la mayoría está orientada a la imaginación. El poder, bueno, de hecho por eso también le gustaba tanto la música. La imaginación. Él era como un niño jugando, con lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque algunos en su vida personal lo tildaron de inmadurez, de ser inmaduro emocionalmente, de quizás ser un padre ausente, pero esa frescura infantil la tenía. Eh, Lo que pasa es que él vivía en ese mundo, no es que él lo estaba inventando. ujú, Él veía y vivía en un mundo y vivía solo en esa época, en ese mundo. Entonces él simplemente, yo creo que era que él contaba lo que él veía y como que no podía, yo creo que él nunca vivió en el mundo real, por así decirlo, porque estaba con su cuerpo, pero su mente no estaba ahí. Entonces por eso le resultaba tan difícil poder entender o comprender las guerras, todo lo que se vivió en el siglo XX. Yo les insisto muchísimo, miren esa miniserie porque te muestra desde lo emocional, y cómo él en realidad no podía dejar, o sea, no es que era fiel a sus ideas, ni que era, él no lo pensaba, simplemente él veía otras realidades eh, y estaba como en muchas cosas no desconectado de la realidad en la que vivía el resto y por eso era tan atacado y por eso era, porque digamos es muy difícil vivir en un mundo donde vos ves algo que nadie más que vos ves. sí, Eh, y la única que lo acompañó, que tenía la misma visión y que realmente fue la base o la que lo ayudó a precipitar todas sus ideas, fue su primera mujer. Eran mentes similares, ella en realidad era hasta mejor que él a nivel científico, era la base en matemáticas de todas sus teorías, las hizo ella le corregía, porque ella veía lo mismo que él. Y por haber vivido en el siglo XX y el ser mujer, era la única, él la conoció en la universidad y le llamó la atención porque se encontraron con mentes afines y eh, ella era despreciada porque tenía un defecto físico, encima era mujer y en esa época era impensable ser reconocida en una sociedad de hombres. Entonces ella vivió resentida porque todo su reconocimiento tuvo que ser a través de hombres y como que de alguna manera la sociedad la impulsó a tener que ser madre cuando ella no era para eso, ¿no? Pero él no hubiera hecho ni un cuarto de no haber sido por ella. E incluso de ella ni se habla. Pero para él fue la que la bajaba a tierra, la que podía plasmar en ecuaciones, en esto y en lo otro, todas sus teorías, porque fue con la única persona con la que veían lo mismo. Y de esto ni se habla, a ella ni se la nombra. Por eso yo creo que
no se pierdan la miniserie, porque te cuenta realmente toda la parte psicológica de ambos. Formaban un equipo. Él no hubiera podido precipitar sus ideas de no ser por ella, que era la que las escribía en fórmulas. Él no era tan buen matemático, él veía, pero la que plasmaba era ella. De De hecho, hecho, él cuando se después separan, tiene un matemático, claro. Él después se asocia con un sí, matemático que le hacía todos los cálculos. claro, sí, sí, porque él no es que veía fórmula ni veía, él ya veía las cosas, los átomos caminando, él veía otras realidades. Y al encontrar una mente afín, eh, podía precipitar. De hecho, ella fue, cuando él, la teoría de la relatividad, él se equivoca, hay toda la historia en que van a poder probar lo que él decía, tuvieron que ir en esa época, en medio de la guerra, a ver todo el tema de un eclipse, que iba a ser como la corroboración, Sí. y en ese momento ella se da cuenta de que había un error en la parte matemática y lo mandan, y gracias a que él lo detienen, la Gestapo, no me acuerdo cómo es bien, y no pueden llegar al eclipse y no pueden corroborarlo, es que él no queda defenestrado, porque había habido un error en los cálculos que ella corrige, y gracias a que no pueden llegar a probarlo, es que 5 años después o algo así, pueden modificarlo y llegar a la verdadera fórmula, ¿no?, de la teoría de la relatividad. Y todo eso fue ella que lo hizo en la oscuridad, ¿no?, en las sombras. Eh, por eso creo que, no sé, uno lo ve a él como el genio, como la figura, pero primero que él veía, pero necesitó de un montón de colaboradores alrededor que estaban como en las sombras, pero que trabajaban porque de alguna manera tenían fe o podían también comprender lo que él estaba viendo. Es que esto Nadie lo llega vemos solo, en todos nadie los llega casos. solo, Exacto. exacto. Nadie llega solo. Lo que pasa es que todos los que le hicieron como de piso, de sostén, de acompañamiento, quedan en las sombras y es solo uno el que brilla, y aún sin querer ser el que brilla, porque él no le interesaba, no quería, eh, eh, y hasta se peleaba y se oponía con eso, ¿no? Por eso vivió tanto tiempo como en la austeridad, encerrado en su casa, se pasó toda la Segunda Guerra metido en su casa hasta que lo querían deportar, y por presiones, porque ahí ya él era quien era, no lo pudieron mandar a los campos de concentración. Pero hasta el último día él se quedó ahí sosteniendo, eh, desde un lugar, casi desde las sombras, te diría. Él fue famoso a su pesar. Él, de hecho, una de sus frases es, si hubiese sabido que cada cosa que decía se iba a transformar en una frase, me hubiese aislado aún más. Él le huía al spotlight, al brillo, a estar ahí frente a la cámara. Eh, Ahora, lo vemos en todos los casos de los grandes personajes que hicieron historia. Ninguno pudo hacerlo solo, no existe eso. Eso es una falacia de la mente. Desde Alejandro Magno con sus generales, Galperín con su equipo inicial, que fueron los que lo acompañaron todos los primeros años de pérdida. O sea, no importa, contemporáneo o no, pacifista, líder, deportista. A ver, piensen que Scaloni hubiese ganado la Copa sin un equipo de trabajo detrás, o sea, no existe. No siempre es reconocido, pero no hay forma de llegar solo. Eh, y esto que traía Sandra también, de rodearnos de las personas correctas, también yo le encuentro valor en la segunda mujer, en Elsa Lowenthal, que también, a ver, se dice que Einstein tuvo muchísimos amantes en el medio, no fue un matrimonio fiel en el sentido tradicional de la palabra, pero sí fue fiel en el sentido de la compañía. Y sí era una persona que lo ayudaba, que también fue importante en esa segunda parte de su vida, porque cuando está con Mileva no era un personaje mundialmente reconocido, cuando está con Elsa sí, es justo donde se hace el cambio. Y para esa segunda parte de su vida necesitó a alguien que le explique las reglas de la sociedad, porque él no las veía. Él siempre, hay una historia que cuentan que
de chiquito se dio cuenta que se le rompían los calcetines, las medias. Cuando usaba se rompía el dedo gordo, ¿viste? La típica. Entonces, dejó de usar calcetines. Literal. Entonces se pasó una vida entera sin usar calcetines. Cuando tenía una entrevista, eh, él estaba siempre con un traje gris. O con un buzo así medio viejo, ya ratonado, y la mujer le decía, pero pará, ponete otro buzo, no sé qué. Y decía, no, si quieren venir a verme a mí, me van a ver así. Cuando me pregunten por mi ropa, vos llevalos al armario, llevalos al closet y mostrarles todo mi placar. Pero si vienen a verme a mí, vienen a ver, vienen a charlar, digamos. Pero necesitó esa otra persona que lo acompañe en entender otras reglas que estas a veces mentes brillantes y solitarias no logran percibir y por eso pueden crear de otra manera. ¿Sí? Era medio volado entonces. Sí, recontra volado. Recontra volado. Lo que pasa es que lo volado es incomprendido por el común de la gente. O sea, lo que hacemos todos, ellos van en contra de todo eso. ¿No? Y porque no es que van en contra, se convierten de alguna forma en, o sea, nosotros los llamamos rebeldes, pero en realidad dentro de ese rebelde hay una persona que muere por emerger, hay un ser que quiere, Son auténticos a ellos, claro. No es que claro, que son quiere rebeldes, no es que se oponen por oponerse. o sea, él expresa quién es, no Claro, claro. responde al ego, al común de todo el mundo, al personaje, al cómo me tendría que vestir, cómo tendría que hacer. Las formalidades no existen, son ellos. Es que volvemos Y a eso esa es lo que los frescura vuelve del brillantes. niño, esa Y eso es lo que inventiva. los vuelve brillantes. Le Porque importe a quien le importe, soy yo. Sí. es que no pueden evitarlo. Yo creo que Se cuando, mueren, no, se mueren. cuando uno ve, cuando uno vive en un mundo distinto al que vive el resto, aunque quiera, así como los demás no ven el mundo en el que él vivía, él tampoco veía el otro mundo en el que vivía el resto. Entonces era la constante, todo el tiempo pelear contra decir, pero ¿cómo? Yo veo esto, vos no lo ves. Y el otro decirle, no, ¿no ves que vivís con la carne en este mundo? Y él no lo veía. Literalmente yo creo que vivían en mundos diferentes y lo que parecía rebeldía era esto que tienen todos los grandes genios, simplemente ser quienes son desde un lugar de autenticidad que no pueden evitarlo. Eh, y eso es lo que hace que brillen, pero sin proponérselo, porque el vivir en un mundo distinto y ser fieles porque no pueden evitarlo, es lo que los hace a todas las personas así que han sobresalido, eh, porque simplemente son lo que son, sin más Y eso le vueltas. asusta a la gente, al común de la gente, eso asusta. Es que ponen en jaque Eh, sus creencias. claro, pero ¿cómo? Vivimos Y, en mundos interpretativos, ¿no? Por eso me encanta esa parte del coaching, ¿no? Que dice, vivimos en mundos interpretativos. Cada uno tiene su mirada a un color. Hay quienes lo ven más celeste, otros lo ven agua marina, otros lo ven un verde agua, pero en el fondo cada uno interpreta desde lo que vive cada uno. Y por eso es esta parte de poder aceptar al otro, de poder decir, bueno, para vos es agua marina, para mí es un turquesa, y estar bien con eso. y también poder animarnos a ser auténticos aún con esa resistencia. Y a veces la resistencia puede ser menor, ¿eh? No lo llevamos a algo tan grande como esto, sino toda mi familia, no sé, viene del mundo de relación dependiente y yo quiero emprender. O viceversa. Vengo de familia de comerciantes y yo quiero seguir otro camino. Vengo o quiero cambiar de lugar, o quiero cambiar de tradición, o quiero cambiar de religión, o quiero cambiar de lo que sea, de ámbito, de entorno, de lo que está socialmente aceptado en mi núcleo. Cualquier cosa que yo haga por fuera de eso, al otro lo incomoda, porque justamente pone en jaque sus propias creencias y formas de ver lo que es la vida y la buena forma de vivirla.
que por más que sea con la mejor de las intenciones y con todo el amor del mundo que suele venir desde ese lugar, de un lugar de amor, necesitamos poder tener el coraje y la fuerza de voluntad de reconocernos primero, aceptarnos y ser fieles a eso que aceptamos de nosotros. Einstein dice en un momento, una de las cosas que más le pesó fue la soledad. Un tipo que siempre se sintió solo, esto que decía Sandra, incomprendido en el mundo. La diferencia es que de joven la soledad le pesaba y ya de más adulto la disfrutaba, pero siempre sintió esa soledad. Bien, esto es una frase que él dice de un discurso que da, que creo que explica un poco la forma en la que él veía el mundo. Un ser humano es parte del todo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Está convencido de que él mismo, sus pensamientos y sus sentimientos son algo independiente de los demás, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esa ilusión es una cárcel para nosotros. Nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por los pocos que tenemos más cerca. Nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esa cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a toda la naturaleza. Un poco lo que traía Madre Teresa de Calcuta, lo que traía Gandhi, la unidad, sus teorías a lo que apuntan desde un lugar científico, esa es la unidad. Ella a la idea específicamente de que estamos todos conectados por algo que no se ve, llamarlo partículas, fotones, electrones, no importa. Estamos todos conectados por algo que no se ve. Él lo veía, digamos. Y creo que también por eso fue su tendencia pacifista, porque él no podía ver al enemigo como un enemigo. Es otra persona que ni es otra, es parte de quién soy yo. Yo creo que todos nos necesitamos, o sea, es imperioso estar todos juntos. O sea, creo que tendríamos un mundo más bello si estuviera más el amor presente, si lo tuviéramos presente al amor en todas estas cosas. Ser fiel a lo que uno es, poder expresar lo que hay en mí interior para dar a un otro, que el otro pueda llegar a comprenderme, que yo pueda entender al otro y comprenderlo, no es algo sencillo y no es algo de un día para el otro. Todo proceso nos va a definir en quién nos queremos convertir. Y por sobre todas las cosas, el amor es el que va a buscar la unidad como hizo Gandhi, como hizo la Madre Teresa de Calcuta, que aunque fueron fieles a quienes eran, no se impusieron por la fuerza y tampoco fueron a confrontar algo puntualmente, sino fueron a caminar al lado del otro, al paso que el otro podía caminar, sin juzgarlo y aceptando que el otro no puede ver lo que nosotros vemos. Exacto. Que creo Ojo, que es la parte más es que difícil de sí, entender. porque era una confrontación a los valores de la época. Por más que no lo hicieron de una manera violenta o Una agresiva, confrontación ya, al común del otro. claro, claro, ser ejemplo de amor, ser ejemplo de unidad, ser ejemplo de compasión, ya ponía en Sí, jaque todo lo que se vio en el siglo, digamos, todas las guerras, todo. Entonces, todo. Sí. en 1932, finalmente justo un año de que Hitler asuma el poder, con todo el pesar del alma debe escaparse de la Alemania nazi y emigra a Estados Unidos. Ahí fue profesor durante muchos años. En 1940 recibe la ciudadanía estadounidense, tuvo 3, 4 ciudadanías realmente que para la época no era normal. Eh, y acá es un poco a él se lo conoce como el fundador o el padre de la bomba nuclear. Estamos hablando de un pacifista empedernido. Y esto es uno de sus grandes lamentos. ¿Qué pasa? Él
envía una carta muy famosa en 1939 al presidente Roosevelt, donde le pide que comience a contemplar la opción de crear un comité de armas nucleares. ¿Pero por qué? Porque se entera de que los nazis ya la estaban creando. Y dice, si los nazis logran crear esta bomba antes que nosotros, ellos la van a usar. Ellos realmente la van a usar para dominar el mundo porque había visto de primera mano lo que era la crueldad eh, nazi. Bien, Nazi. tampoco que Estados Unidos sea unos santos, ¿no? Pero no importa. Eh, entonces, él la crea, o sea, digamos, no es que la crea, la propone, él no la termina creando. La propone y gracias a algunos descubrimientos que él había hecho en su momento, otros la crearon. Pero él no la crea, él la propone al presidente como medida de disuasión justamente para acabar la guerra. Nunca pensó que la iban a usar. Al final la terminan usando y con eso termina la guerra. Pero desde el instante en que termina la Segunda Guerra Mundial, es que él aboga contra el uso de las armas nucleares. Ese fue el primer impulsor de lo que es el desarme nuclear, de no utilizar la ciencia para la guerra. De hecho, firmó un montón de pactos, convenios internacionales, eh, conferencias de paz por el mundo, todo porque vio los efectos, dijo, no puede ser esta barbarie. Y ese fue como su gran dilema, ¿no? Fue una jugada por la paz que terminó en matanza, pero por otro lado trajo más paz. Entonces, eso le quedó el sabor amargo desde ya. Y un Fue un dato, peso para él. sí, fue un peso, para él fue un peso muy grande. Por más que se puede decir, pero fue por la paz y todo, para él fue un peso muy grande, Me internamente. pasa que fue una mala interpretación de su trabajo, utilizada para un beneficio Sí, egoísta. sí, un beneficio político. De hecho, en 1952 le ofrecen la posibilidad de ser el segundo presidente de Israel. Esto quizá no es parte de la historia oficial, muchos no lo conocían. Eh, Cuando muere Weizmann, el primer presidente de Israel, justamente que se creó en el 48, después de la Segunda Guerra y todo. Eh, y aunque estaba muy halagado, lo rechaza ¿por qué? Porque nunca se consideró un político. Él era un idealista empedernido, pero no era un político. Y lo rechaza con cariño y todo. Eh, pero él tuvo la posibilidad de ser presidente de un país. O sea, estamos hablando de un tipo que, lugar al que iba, se le abrían las puertas. Hay fotos de él con cualquier grandes presidentes del mundo. Está con Nehru de India, el seguidor de Gandhi. Digamos, tiene Pero muchísimo, todo muchísimo. eso se lo armaba, todo eso se lo armaba la segunda mujer, porque si hubiera sido por él se quedaba encerrado en su laboratorio o en su casa o en su... Todo Sí, eso siempre era armado y llevado, la que manejó toda la parte política de imagen de él y todo, era la segunda mujer. Y pero él en todas las... gracias a eso él Sí, pudo, digamos, aportar a causas que para él eran importantes, desde el sionismo, el pacifismo, digamos, el Comité de la Ciencia y no sé qué, eran cosas que para él eran importantes, pero no se iba a ocupar de la parte organizativa, política, económica, son cosas que le escapaban. por eso te digo, pero toda esa parte de que él llegara a ser reconocido y demás, fue gracias a su segunda mujer que todo el tiempo lo estaba, que hasta él hasta le hinchaba eso. Él iba cuando no le quedaba más remedio a poner la cara, pero si no, la que hizo y armó todo ese ponerlo en lugar que él tuvo de brillar, lo que sea, se ocupó ella. Lo que pasa que va de la mano con la responsabilidad social. Por eso esto es muy importante, que cuando uno emprende algo tan grande como lo que él tenía como misión y objetivo de vida, propósito de vida, porque él lo que estaba haciendo era fiel a su propósito de vida, también debemos comprender que necesitamos a otros cerca para que los otros puedan ver lo que nosotros no estamos viendo y que necesitamos alcanzar. En este caso fue la esposa, pero hoy podría ser un equipo. Hoy podría ser la gente que se suma a tu emprendimiento. Que por eso es muy importante estar rodeado de otros
que estén acompañando tu visión, que estén, y, y a veces no tenemos eso, y es más doloroso el proceso. Y a veces no nos lo permitimos para hacerlo más doloroso inconscientemente. Es verdad, esto Eh, es más bien. eso que lo otro, pero bueno. Cuando estamos abiertos, el equipo aparece. Cuando estamos abiertos y lo declaramos y tomamos la decisión interna de verdad, no cuando digo el lunes voy a empezar la dieta, sino cuando El de deseo, verdad estoy el deseo y preparado. lo que quiero. Claro, exacto. Ir el Ahí coraje, aparece. ¿no? Exacto. Tener el coraje de poder hacerlo. Sí. Sí. El resto, ¿qué opina? Fernando, Yami, Javi, estuvieron más callados. Estás muteado, Fer. Ahí está. Ahí está, perdón. Yo siempre me gusta aportar al final, me gusta escuchar y después hablar. Bueno, en coincidencia con todos los que dicen, a veces uno tiene ideas muy revolucionarias, el mundo no está preparado para escucharlas y con el agravante que por ahí para Einstein había mucha resistencia del resto de los físicos y demás porque uno siempre quiere tener la razón, ¿no? Inclusive en la miniserie que dice Sandra se ve a la perfección toda esa resistencia. Pero creo que el agravante era que eran tan revolucionarias las ideas que no estábamos hablando de un par de años, estábamos hablando por ahí de décadas de diferencia, de que el mundo pueda entender todo lo que él venía viendo con tanta claridad, ¿no es cierto? Era como un adelantado. Y bueno, esa resistencia se le hizo muy difícil y finalmente un día sale a la luz, digamos, la aceptación. Pero bueno, es como decís vos, todo el tema de la constancia permanente para no desalentarse y seguir intentando, sobre todo cuando uno ve las cosas tan claras. Y de hecho, este patrón que trae Fer lo vimos en todos. ¿Por qué? Porque los grandes personajes, la visión la tenían desde el día uno. Claro. Sea Galperín con su empresa, sea Alejandro Magno con su imperio, sea Mandela con su visión de que no haya apartheid, o Martin Luther King de que sus hijos puedan convivir con los hijos de los blancos. O sea, la visión la tenían. Lo que pasa es que el mundo no estaba aún preparado y en parte ellos fueron quienes lo prepararon. Y ese proceso lleva tiempo. Y como dice Fer, no eran un par de meses, no eran un par de años, fueron sus vidas enteras. E incluso cuando llegaron a cierto nivel de aceptación, cierto nivel, igual fueron criticados. Hay gente que lo tilda a Einstein de asesino masivo porque gracias a algo que él descubrió y no sé qué, fue la bomba atómica. Le decís, pucha, un pacifista empedernido que realmente la historia lo condene a ser el padre de la bomba nuclear, dale, qué injusto. Y sin embargo, por eso, cuando estamos demasiado atentos al qué dirán, siempre nos perdemos. Y esto que traía Fer, la comunidad científica lo defenestró. A ver, escribían libros, 100 tipos se ponían en contra de uno, pero hacían todos lados, una y otra Sí. vez. Inclusive, un ejemplo muy sencillo de verlo es la resistencia hacia la tecnología. Fíjense cuando empieza Steve Jobs o cuando empieza Mercado Libre con este comercio online, empezaron en un garage, después otro se trasladó en un estacionamiento, en una cucha. Uno ve el resultado de ahora, pero ¿cuántos años demandó que esas ideas tan revolucionarias lleguen a implementarse, ¿no es cierto? En la tecnología se ve muy rápido. Por ahí ahora no tanto porque los cambios son más dinámicos, pero hace 30 años, 40 años, las primeras computadoras. Es que todos, incluso cualquier, digamos, aplicación o servicio, Facebook, WhatsApp, cosas que usamos todo el día, todos los días, Sí. Instagram, no Al se crearon en un principio, año, están hace 20 no, años, no, existen, sí, sí, pero hace exacto. 5 que se destaparon, hace 8 que se destaparon, no importa, pero hace 20 que existen. Ujú. Y poder bancarse, no solo bancarse, seguir fiel a sí mismo, esto que decíamos de la autenticidad. En estos primeros años, en esos 7 años hasta que empezamos a ver que el bambú crece, es muy complejo, requiere una fuerza de voluntad. Pues, hay que ser implacable, implacable de verdad, hasta de cierta forma testarudo, porque si no,
te convences de lo que te dicen de afuera, de que estás loco, porque en un momento decís, pero si lo único que lo veo soy yo, ¿será así? ¿O estaré loco en serio? Hay momentos Lo que que hasta pasa empezás es a que, dudar. lo que pasa es que yo creo que es a la inversa de cómo lo planteás. Que vos lo planteás como hay que tener coraje, hay que tener como que... Y la realidad para mí es justamente la inversa. No podés ir en contra de lo que ves. Hay como una fuerza que viene de adentro para afuera. Cuando de verdad estás conectado con vos y estás siendo vos, no es una decisión consciente. Yo creo que es algo que es como inevitable. El que es quien es no puede dejar de serlo, porque si deja de serlo se muere. O sea, yo creo que es al revés, que creo que es algo que no sé si se puede adquirir, porque no es racional. Es que no hablamos de Que por eso, racionalidad, Sandra. Sí, es que se ni de, adquiere porque ¿cuántas personas tuvieron estas ideas? ¿Cuántas personas tuvieron? Este no fue el único, ¿eh? Lo que pasa es que no todos tienen la capacidad de materializarlo. Muchos sueñan con eso. A muchos se Poder, les ocurre, y pero son poder pocos los que se la comunicarlo. bancan. Y aparte poder comunicarlo para que los otros te entiendan. Yo creo que esa Exacto. parte es Ese es el segundo paso, dificilísima. que otros compartan tu visión, lo que decía vos, María Elisa, de armar un equipo, porque si no solo contra el mundo, está frito. Y aparte es muy doloroso y necesitas de otros. O sea, vos te estás viendo que estás siendo ilimitado, te estás viendo, o sea, te estás limitando vos mismo porque es tan fuerte la compresión, la cosa que se siente, que o lo expresás o te morís. Y eso, esa cosa de morir la oruga para poder salir la mariposa, ¿no? Que hablábamos los otros días. Ujú. Es una cosa que parece fácil decirlo, pero Hay vivirlo que vivir esa transformación. vivir esa transformación, por favor, es algo que tiene que morir el ego, tiene que morir el personaje, tiene que morir el buscar la aprobación, tiene que morir el dejar de pertenecer. Eh, incluso hasta te tienes que mudar de lugar, dejar tu familia, a veces un matrimonio, a veces un matrimonio. Es dolorosísimo para los hijos, pero si no te mueres. Sí, por eso el dolor es inevitable en cualquier proceso de transformación. Ahora el sufrimiento es opcional, como decía Buda. Entonces, ya el que se queda regodeándose en sus heridas, ya es sufrimiento, ya es lo que elige, es el victimismo, que no sé. Pero cierta cuota de dolor siempre hay, porque ya ver cosas que no nos gustan de nosotros a veces duele. Entonces, ya cuando empiezo a ver, duele. Y necesito ver para poder trabajar, para poder avanzar, para poder seguir. Y Como esto, decía Jesucristo, ¿no? Que cuanto más oposición tenés, cuanto más resistencia tenés, cuanto más es la implosión, es donde vos estás realmente en el propósito. Ahí es donde está trabajando la cosa. sí, si no ¿Quién tenés quiere suficiente estar bajo resistencia presión? interna y externa, porque no está yendo tan profundo. Es porque hay un paso más que podés hacer. Eh, entonces es una forma de cambiar el chip. No es que la resistencia me tira para atrás, es al revés. Me tira para adelante. Porque digo, es una señal, cuando le pedimos señales a Dios que nos guíe de que estamos yendo por el buen camino. A veces las señales son esas, ¿eh? No, uno piensa que la señal es un pote de oro. No, no, no. La señal es la resistencia, de que te sigan mirando feo porque decís, vengo bien, excelente. Pero hay que poder tener ese cambio de mentalidad. Y esto que traía Sandra de, bueno, no podían hacer otra cosa, yo creo internamente que en el fondo sí podían, porque de hecho hay gente que muere en vida, que es el que no supo mantenerse fiel a quien era. No fueron los únicos con esta capacidad, fueron los únicos con la capacidad de materializarlo. bueno, en el caso de Einstein vos lo ves en la mujer. La mujer Era igual de murió genia que para que él, él, claro. que es lo mismo, pero ella no es que tampoco para en ese momento ser mujer, no pudo enfrentarse o sostenerse para sostenerse ella en el mundo en el que vivía, no pudo. O sea, ella la superó, o sea, de alguna manera quedó prisionada
por esa sociedad, no pudo salir de ahí. Ujú. Salvo cuando vivió con él, donde todas sus ideas, todo lo que él veía, él lo plasmó, pero ella murió en vida. Y es muy tan claro verlo, ¿no? En esa serie, como ella queda encerrada en una sociedad que no, y no pudo salir de ahí. Y literalmente murió en vida. Aparte, con esta cosa del resentimiento, porque su ser La no pudo consumió el odio. expresarse. La consumió el No, odio. no fue el odio, su ser no pudo expresarse. Entonces terminó fagocitándosela, a ella misma, a sí misma, ¿no? Por eso Eh, digo, no alcanza con tener esa idea previa, o esa que naciste con eso, sino que todos tenemos dones, talentos y potencialidades. Ahora están nosotros en la decisión de cada día, lo que estamos haciendo ahora en este instante, que es entrenarnos para poder materializarla y materializarla con abundancia, con ecología, que sea bueno en todas las áreas de nuestra vida, que no sea a costa de nada. Ahora eso requiere un trabajo interno que es prepararse para el éxito. Bien, siendo 8:10, no quiero que nadie llegue tarde a ningún lado. Horacio, muy feliz cumple. Muchísimas gracias. Feliz cumple. feliz Gracias. cumple. Y nos vemos el lunes que viene, que arranca febrero. Así que arrancamos febrero con toda. Vamos por febrero. Gracias, que tengan muy linda semana. Buena Un semana saludo para todos. Buena Chao. semana y buen día para todos. Feliz cumple. Gracias, Chao. María Elisa. Que sea un año super Einstein. Amén.